Hay para quien el dinero está en el ladrillo y el alma en los hoteles. Y hay quien tiene las dos cosas con la intención de dejar un legado. En el episodio de hoy, Kepa Apraiz y Roque Ramos, Catégora y Cora. Hablamos de márgenes y modelos, de construir empresas que también construyan personas. Como dice la canción, Gora Gora, Neska Mutillak. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a eMascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Kepa Apraiz y Roque Ramos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, oye, pues tengo muchísimas ganas de hacer este podcast con vosotros. De hecho, me hace mucha ilusión porque sabéis que soy un fanático de Catégora y Cora y la verdad es que me alegra mucho estar hoy aquí con vosotros. Estoy con Kepa Apraiz, que es el fundador y CEO de Catégora y Cora, y con Roque Ramos, que es el director de operaciones de Cora. Kepa, a mí me gustaría que me contaras un poco qué es Catégora. A ver, Catégora, en Catégora generamos un rendimiento económico desarrollando edificios sostenibles que vienen con un componente, digamos, de diseño bastante alto y que vienen a solucionar las necesidades alojativas que requiere hoy en día la sociedad, ¿no? Cuando hablo de necesidades alojativas, para traducirlo, pues es las cortas y las medias estancias. Desarrollamos edificios en suelo terciario de apartamentos y nos movemos entre el mundo hospitality, o sea, hotel puro, y el mundo residencial. Esa es la parte promotora, digamos, de la compañía. Y Roque, ¿qué es Cora? Es el corazón de lo que viene de después de Catégora, ¿no? Y es pues esa parte que da sentido a ese legado, a esa parte que va a dejar Catégora, ¿no? Estaba hablando Kepa, ¿no? De qué es lo que hacen precisamente en Catégora, esa parte de media y larga estancia. Y he visto que dan un servicio, ese valor, que yo anteriormente no veía quién lo podía dar. Lo daban los hoteles, pero no ofrecían todo lo que necesita una persona en media estancia. Muy bien, pues luego te preguntaré y me contarás con más detalle todo esto que me parece muy interesante. Pero ahora, Kepa, me gustaría saber un poco, está la parte promotora, está la parte operadora, explotadora del negocio y, oye, ¿dónde está el mejor negocio? ¿En construir activos o en explotarlos? Muy buena pregunta. A ver, si lo vemos en términos... primero son dos mundos muy diferentes, ¿no? Lo que te vas a encontrar en una promotora, pues hay mucho arquitecto, mucho ingeniero, tal, y en el mundo del operador hay mucho marketingiano, mucha gente de revenue, entonces, te encuentras con equipos muy diferentes. En cuanto a términos de rentabilidad, cuando hablamos del mundo promotor, todo el mundo piensa el promotor, cuánto dinero hace, tal, no sé qué, pero al final estamos hablando de una rentabilidad que se da desde que compras el suelo, desde que lo señalizas hasta que lo entregas, pasan 4 años. Y normalmente, pues en una promoción se suele sacar pues un 15%, ¿no? de margen sobre ventas. Claro, si tú eso lo anualizas, pues es un número que está bastante bien, pero los riesgos que asumes durante el desarrollo y los retrasos que pueda haber, ¿no? Pues en licencias, en costes de materiales, pues es un trabajo muy duro, que a la hora de analizar la rentabilidad y luego si eso lo llevas al mundo operador, que al final los operadores pues están en tornos a entre un 15 y un 20% del GOP es lo que se puede llevar un gestor, pues tampoco está mal. O sea, yo no diría que uno sea mejor que el otro. O sea, y además lo bueno que tiene un operador, y por eso gusta mucho, es que son contratos a largo, donde una vez que montas un equipo, pues eso va generando un cash flow, ¿no? Uh-huh. En cambio las promotoras, pues para seguir funcionando y seguir generando gasolina, necesitas seguir comprando y luego están los ciclos económicos. Claro. Por lo tanto, pues no hay uno mejor que el otro. Yo creo que hay pros y contras y pues en ambos haciendo bien las cosas, pues se saca una buena rentabilidad. La rentabilidad en la operadora siempre es más estable, ¿no? Debería ser más estable y más en nuestro caso, que hacemos apartamentos. Somos de los pocos que en época de pandemia o cuando ha habido unas crisis galopantes y el turismo se para,
hemos funcionado muy bien, porque el mercado local te lo aguanta. Y además, bueno, pues una solución alojativa de media estancia pues te lo está pidiendo el del barrio, el que está haciendo una reforma, o soluciones de media estancia bueno, pues que cubren, ¿no?, el edificio, ¿no? Y en ese sentido estamos cómodos. Luego le preguntaré a Roque, pero bueno, trabajáis media estancia, pero también trabajáis corta estancia. Totalmente. Es turístico más puro, ¿no? Pero sí que me gustaría, antes de todo, ¿qué pasa? Sobre todo por hacer un poco punto de situación, para llegar donde hemos llegado, a mí me gustaría saber cómo surge Catégora, porque yo tengo mi duda de si es una visión que tuviste o realmente fue una necesidad que viste en el mercado. Bien, a ver, no es una visión, tampoco es una necesidad, porque al final nos metemos en el mundo de la inversión. Yo empecé a comprar activos en Budapest y en Varsovia. Venía de trabajar de Accenture y bueno, pues compré unos apartamentos y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Cuando compras en otro país que no es el tuyo, pues tienes que eliminar esas barreras de entrada, ¿no? Pues temas fiscales, jurídicos. Y vi que ahí había un modelo de negocio muy interesante para inversores. Entonces, bueno, pues de ahí surge la idea de Catégora, es decir, un inversor que quiera comprar un apartamento para sacarle un yield, una rentabilidad, pues ahí está Catégora y da igual la distancia, con toda la transparencia, con toda la gestión, con un servicio llave en mano. Lo que pasa es que, bueno, han pasado 19 años y, bueno, pues tenemos ahí un ADN de querer abarcar más y de meternos en nuevos fregados, ¿no? Y bueno, empezamos a comprar apartamentos, aprovechamos la crisis financiera para hacernos con paquetes de apartamentos. Eso nos llevó de alquileres de larga estancia a alquileres de corta, residencias de estudiantes. Los estudiantes, cuando se marchaban, los poníamos en el mercado en corta estancia en verano. Y el último paso ya fue, en lugar de comprar apartamentos de terceros construidos por terceros y nuevamente activos residenciales, a comprar suelo terciario y convertirnos en promotores. O sea que siempre hemos sido más gestores y sobre todo gestores, digamos, de apartamentos o lo que sería esa parte más operadora, y también gestores de clientes. Y luego ya dimos el salto a desarrollar nuestro propio producto. ¿Y por qué eso? Pues porque al final a un cliente lo que más le gusta es que le digas: oye, mira, yo soy el responsable de todo. No puedo echar las culpas a un tercero. Yo soy el promotor, construyo, te lo opero, te doy una rentabilidad, tú compras por una tesis que te estoy vendiendo sobre el papel y luego soy responsable de cumplirlo. Y eso al final da muchísima confianza y a nosotros nos da esa visión 360, ¿no? Claro. Me hablas de la crisis financiera, por lo tanto, me estás remontando a hace 15 años de lo que me dices. Catégora nació en el año 2006 y nació en Centro Europa porque no nos creíamos o no me creía los precios que había en España en aquel momento. Crecimientos de doble dígito, de 15% anual, los precios, y yo tampoco me podía comprar algo en Bilbao. Entonces dije, bueno, pues me compro algo en el centro de Budapest, que vale la cuarta parte, y me creo que los húngaros están muy bien preparados y que y estando en la Unión Europea, y lo mismo los polacos, pues van a tener un recorrido muy muy bueno, y así ha sido. Bueno, esa es la visión que tuviste también. Sí. Hay varias cosas que yo tengo apuntadas porque hay muchísimos aspectos de Cora y del grupo que me llaman bastante la atención y que me gustan mucho. Uno de ellos es el que vosotros, a nivel de dirección, a nivel jerárquico, sois una estructura completamente plana, quiero decir. ¿Cómo estáis estructurados? Sí, bueno, yo creo que éramos más planos antes, pero sí, buscamos una cultura descentralizada, porque al final con proyectos, pues bueno, pues en todas partes, ¿no? Lo que buscas es que haya un liderazgo ya desde el destino, desde la propiedad, y que los equipos sean ágiles. Entonces, por un lado, aunque mi figura sea el de CEO, mi labor casi es velar por el capital de la empresa, es decir, que eso vaya incrementando y sin meternos en líos, ¿no? Ponerle rumbo, y para eso me apoyo en un comité de dirección, que somos 5, los que tomamos las decisiones estratégicas de la empresa. Yo estoy al servicio de ese comité de dirección. Y por otro lado, bueno, pues ya el resto de la compañía, digamos que cada uno de los miembros del comité tiene sus propios equipos. O sea que digamos que tendríamos 2 niveles. Y bueno, pues para una compañía de 70 personas en lo que serían servicios centrales, pues es algo que, bueno, pues que tampoco hemos inventado nosotros la pólvora, pero bueno, que creo que es la estructura que tenemos que tener. No sé cuál es la estructura que tendríamos que tener pues dentro de 5 años, ¿no? O sea, pero ahora mismo nos funciona.
Y oye, y dentro de esta visión que tú tienes desde la parte promotora y también desde la parte operadora, uno de los aspectos que sabes que es bastante crítico a día de hoy en el sector tiene que ver con la rotación de personal. ¿Hay diferencias en cómo rota el personal en una empresa promotora versus una operadora? Totalmente, totalmente. En una promotora, primero, estamos hablando de que todo el personal, pues bueno, viene con estudios, bueno, pues su situación personal, familiar, pues es una situación normalmente envidiable, ¿no? No tienen problemas y bueno, pues esta gente al final busca, pues bueno, pues una empresa que comulgue con sus valores, que aprendan, que les aporten los compañeros, y eso es algo que en la promotora en servicios centrales es algo que tenemos. Por lo tanto, ahí la rotación prácticamente no existe. Puede existir por situaciones personales, o porque hay una oferta mejor, o porque una persona, pues bueno, pues cuando una empresa crece mucho, pues no todos cumplen con las expectativas que tenemos, ¿no? Pero es algo mínimo, es residual. Pero por otro lado, la operadora, y aquí hay que diferenciar operadora, servicios centrales, que es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de licenciados, diplomados, gente, pues bueno, pues ahí la rotación suele ser más baja, pero cuando lo llevas a lo que es a la OPCO, a la sociedad que opera cada uno de los edificios, cuanto más bajas, la gente tiene más, bueno, pues la situación familiar, personal de las personas, pues suele ser más compleja. Y ahí es donde, bueno, pues sucede, pues bueno, pues que te encuentras que la rotación es mayor. Te tienes que poner al día con los sueldos, no puedes ir al convenio, o sea, tienes que ofrecer otras cosas, y no solamente el salario, también el salario emocional, incluso para esa base de gente que trabaja y que al final son los que, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Es muy fácil estar en servicios centrales, pero los anfitriones son los que están ahí. Y esas personas al final, pues bueno, pues trabajan duro, y el que está, pues bueno, pues esto Roque sabe más que yo, ¿no? Sí, bueno. Yo no vengo de ahí, pero tú eres el que está en el día a día. Actualmente, eso yo recuerdo cuando yo estudié turismo, que éramos 120 por la mañana y 120 por la tarde, y actualmente en turismo hay 30 personas estudiando por la mañana. Bueno. Por lo que me contáis, entiendo que tiene mucho que ver también con la parte vocacional desde carrera ya. Efectivamente, Kepa ha comentado, ¿no? De la gente, aquellos puestos de trabajo que necesitan de menos talento, precisamente lo que pasa es que tienen más rotación, porque no están vocacionales. Claro, no es un trabajo más físico. Sí, sí, es un trabajo más físico, y están ahí por, a veces, momentos de su vida, y poca gente está ahí por vocación. Voy a empezar aquí, sé que empiezo como recepcionista, camarero o personal de limpieza, y sé que, bueno, aquí tengo una parte de prosperar siguiendo. De hecho, una de las cosas que se hace muchísimo en Coral Living es promocionar internamente. Donde hay talento, se les apoya para que puedan estudiar, ¿vale? Y aprender dentro de Coral Living. Muy bien. Kepa, háblame del propósito. Es algo que no tenía, o sea, no digo a nivel personal, sino a nivel de compañía, ¿no? O sea, una compañía cuando nace, yo creo que la mayoría nacen sin propósito, y necesitas esa maduración, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues le da sentido, ¿no? El propósito de Categora es invertir para dejar un legado. Es un ejercicio que nos llevó casi un año. Y es bueno, pues es el motor, ¿no? Es la gasolina. Y cuando hablamos de dejar un legado es, bueno, pues nosotros ahora mismo hacemos edificios, el día de mañana vete a saber lo que haremos, ¿no? Pero es algo que bueno, pues que deje una huella positiva, que respete lo que ya existe, y que nos haga sentir orgullosos. Y para eso, pues bueno, pues eso está muy conectado con uno de los valores de la empresa, que es el liderazgo, ¿no? Intentar, bueno, pues sacar la mejor versión de las personas que al final componen la empresa para hacer los mejores edificios que somos capaces de hacer, ¿no? E intentar que el siguiente sea mejor. Ajá. Y bueno, pues esto es un proceso que bueno, es fácil decirlo, pero luego el día a día es duro, sí. Me has recordado al principio una frase que leí el otro día que me gustó bastante, que era que algo así como que la vida es encontrar tu don y el propósito es compartirlo, ¿no? Decías tú que al principio las empresas nacen y no siempre tienes un propósito, ¿no? Pero bueno. Un legado, Roque. Claro, para conseguir un legado tienes que permanecer en el tiempo, y entiendo que ahí entra en juego Cora. Efectivamente. ¿Cómo se lleva esto al día a día? Bueno, a ver, nosotros somos ese legado, también tenemos un propósito, que es
¿Qué lo vas a decir, en inglés o en Pues lo voy a decir castellano? en inglés, la verdad, porque cuando lo digo en castellano no me suena Pues igual de dilo en- bien, ¿vale? pues dilo en Es inglés. elevate your journey to uncover your best self. El decirlo en castellano me suena, no sé, me suena diferente. Y somos precisamente ese legado, pero lo que nos gustaría es que los visitantes, las personas que nos visitan, los clientes que están que vienen a Cora, que se vayan con su mejor versión de ese viaje, ¿vale? Que no sea solo venir, disfrutar, utilizar recursos de la zona y marchar. O sea, Hay un punto ahí de sí. conciencia, ¿no? Sí, Muy sí, importante, ¿no? sí, Que para en Tenerife eso en Ibaria se ve muchísimo. O sea, verdaderamente, mira, yo cada vez que voy allí, la paz, no sé, ese silencio, o sea, son 120 apartamentos, hay muchísima gente, porque en cada apartamento no puede haber no solo 2, sino 3 personas, ¿no? 4, y en cambio no respiras una... No hay gritos, o sea, no hay nada de estrés, no hay nada, es al contrario, o sea, verdaderamente, y la gente, bueno, va a disfrutar de ese momento sin el consumo rápido, ¿vale? Mira, igual es esa parte, ¿no? Somos de consumo lento, o sea, ¿vale? Sí, es Rodrigo, ¿a ti no te pasa cuando vas de vacaciones a otra cultura y estás en modo niño? O sea, lo ves todo como con mucha más claridad, eres mucho más consciente, ¿no? A diferencia de cuando vas por la ciudad andando, que ya estás metido en la rutina y casi pues estamos como medio ciegos, ¿no? Pues buscamos eso. Cuando llegas a un edificio, a un Cora, ese efecto wow de que te llamen la atención los pequeños detalles que al final, bueno, pues yo creo que la belleza está ahí, ¿no? En que la gente se fije y tome conciencia y luego, pues bueno, pues de ahí salga con cosas aprendidas. A mí me pasa, me preguntabas, pero he tenido la suerte de estar varias veces aquí alojado, donde estamos ahora mismo en Vitoria, y a mí lo que me ocurre es que me transmite un confort silencioso. Ahora me contarás un poco este edificio en el que estamos, en qué consiste, pero cuando tú entras aquí es como que todo es tranquilidad y nada te altera, no hay cambios de temperatura, no hay ruidos, no hay nada de nada, ¿no? Y eso es lo que me pasa un poco. Estamos ahora mismo en Vitoria, háblame un poco sobre este edificio. Vale, bueno, este es el primer flex. Nosotros tenemos 3 líneas, el beach, que son complejos en playa o en costa, primera línea, muy oxigenados. Luego está el flex, que bueno, son edificios muy grandes con zonas comunes, donde buscamos que haya una comunidad, ¿no? Y con servicios como, bueno, pues gimnasio, coworking, chocos gastronómicos, más allá de lo que son los alojamientos, ¿no? De forma que el que venga, si le apetece estar solo, se va a su apartamento, si le apetece conocer a gente o liarse ahí, pues bueno, pues baja a las zonas comunes. Y luego está el urban, que es nuestra, bueno, pues los trophy, ¿no? Assets, inmuebles en centros de ciudad, donde bueno, pues el nivel, digamos, de interiorismo pues es mayor y bueno, pues buscamos algo más de sofisticación, pero bueno, ahí la comunidad no es tan importante porque son edificios que rotan más. Donde estamos, en Vitoria, en Cora Green City, fue una apuesta, yo creo, bastante importante porque cuando después de hacer la licitación con los arquitectos y bueno, ya seleccionamos a los que iban a hacer el edificio, pues nos volvimos un poco locos y dijimos, pues ya casi, digamos, ya con el proyecto básico, pues vamos a hacer un edificio passive. Y no es habitual, porque un passive house pues lo puedes hacer en un chalet. De hecho, hay en Bilbao un edificio residencial que salió en prensa porque decían que aquello era un crematorio, tal, porque son edificios que están muy aislados, ¿vale? De forma que lo que tratas de conseguir es que el consumo energético que requiere el edificio es muy bajo, porque no te afecta, digamos, los cambios de temperatura que pueda haber en el exterior. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si te entra el calor dentro y no sabes sacarlo, pues tienes un problema. Entonces, claro, no es quizá la mejor solución en el mundo hospitality, donde puede haber un cliente y lo que quiere es bajar la temperatura a 20 grados, otro lo quiere a 24, a 23. Entonces, claro, esto aquí hablamos de que el edificio, pues más o menos, tiene que estar a la misma temperatura y al que se aloja en uno de los apartamentos le permitimos subir 2 grados arriba, 2 grados abajo, ¿vale? En resumidas cuentas, es un edificio que no funciona con aire acondicionado, tiene suelo radiante, suelo refrescante, tiene ventilación mecánica cruzada, es decir, que todo el aire que sale de nuestro cuerpo y todo esto pues lo sacamos fuera y metemos aire renovado desde fuera, se atempera, o sea, como si fuese un serpentín, ¿no?
Y luego tenemos placas fotovoltaicas, hemos metido también aerotermia, geotermia, hay unas ondas de 150 metros de profundidad bajo el suelo. Y claro, al final es un edificio que consume un 80% menos que un edificio hotelero que cumpla hoy con el código técnico. No estamos hablando de un edificio hecho hace 15 años. Entonces, bueno, pues además de haber recibido unos cuantos premios, una de las cosas que hacemos cuando alguien hace el checkout es en la factura o darle el dato de los kilovatios hora que ha consumido. Algo que las grandes compañías lo están agradeciendo, porque ya no solamente se hacen auditorías contables, también se hacen otro tipo de auditorías y la huella pues es una de ellas, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos porque, bueno, pues teníamos cierto miedo, de hecho habíamos metido preinstalaciones para meter fan coils a futuro, pues por el cambio climático, decíamos, pues igual esto ahora funciona y dentro de 5 años no funciona, ¿no? Y lo hemos preparado pues para asegurarnos de que nadie pueda decir que es un crematorio, porque imagínate, si empieza a haber varios comentarios en Booking que esto es un infierno, pues se jodió el negocio. Sí, al final como usuario, como cliente, que lo he escuchado muchas veces a Pablo Orbegozo, vuestro director financiero, dice, esto consume como un mechero, vamos, pero la sensación de confort es enorme. ¿Por qué no hay ruido? Porque si tenemos que enfriar, lo enfriamos desde el suelo. Entonces, claro, la gente se mete en las habitaciones y es que no oyes nada. Y eso la verdad es que es una maravilla. Confort silencioso. Sí. Hay un aspecto también bastante interesante que quiero tratar con vosotros que tiene que ver con el pipeline de crecimiento, ¿no? Las perspectivas de crecimiento que tiene la compañía. ¿Cuántos proyectos tenéis ahora mismo en fase de análisis aproximadamente? Pues en fase de análisis más o menos estarán unas 40, 50 operaciones o así. ¿Y de estas la tasa de conversión? Es decir... Pues ahí, claro, depende, ¿no? La suerte que tengas, pero vamos a ir a media, pues un 10%. Repartidas en las distintas verticales. Y para las diferentes marcas que decías, ¿no? Bueno, dentro de la marca Cora, la Flex, la Beach y la Urban. Y luego tenemos otra que vamos a lanzar, que pues, para un sector ya más mayor. Más tipo senior living. Sí, un active living, así. ¿Cuál es el pipeline? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, ahora mismo tenemos 3 edificios en producción, o sea, en carga, digamos, o sea, que están en explotación. Sí. Un Urban en Budapest, un Flex en Vitoria y un Beach en Tenerife. Entregamos otros 3 edificios este año, segundo Beach en Tenerife, un Flex en Pamplona y un Mega Flex en Valencia, en el Cabañal. Y bueno, en total tenemos 18 activos, algunos están en construcción, que se entregarán el año que viene, en Andorra también, y bueno, pues y metemos otros 4 o 5 proyectos al año. ¿Cuánto tardamos cada proyecto? Pues estamos hablando de unos 4 años aproximadamente. Valencia son más de 400 apartamentos, sí, Madrid sí. También. Sí, son 300 y pico, Barcelona 250. O sea, esos son los flex que requieren volumen porque... Aquí si quieres crear una comunidad necesitas tener dentro de la comunidad gente que se quede para varios meses, porque si no al final el edificio es como muy aséptico, ¿no? Muy frío. Cuando llegas a un edificio y te encuentras en una comunidad donde la gente se conoce y pues está en la cafetería o en el patio y ves que hay cierta, bueno, pues huele a algo familiar, ¿no? Pues es algo que la gente valora y la única manera de hacerlo es teniendo gente que se aloje pues, para varios meses, ¿no? Y siempre con una audiencia o un target, un buyer persona que sea de las mismas características. O sea, no puedes ir, o sea, todo tiene que estar bien maridado. En 4 o 5 años pasáis de los cientos de habitaciones que gestionáis ahora a varios miles de habitaciones. Sí, estamos casi en los 3.000, 800 millones de gross asset value y bueno, ahí andamos. Y en ese crecimiento, ¿qué es lo no negociable del proyecto? En ese crecimiento lo no negociable son los valores, el propósito, tanto de Cora como de Categora. Y para ese crecimiento, bueno, pues la vía rápida yo creo que ha sido el rodearnos de familias, ¿no? Que sí que comprenden y que apuestan por los valores que tenemos y nos han ayudado en ese crecimiento. ¿Me cuentas cómo estructuráis las operaciones? ¿Qué tipo de capital tenéis? Sí, el crecimiento de Categora se ha llevado a base de formato Deal Club, es decir, que cada vez que el departamento de adquisiciones se encuentra en un suelo, constituimos una sociedad y mediante un pacto de socios llamamos a nuestra familia de inversores,
aproximadamente ahora mismo estamos trabajando con unas 70 familias. Bueno, ahora un poco más. De forma que, bueno, pues lo que hacemos es constituir una estructura de capital donde todo el mundo busca un 5% por temas fiscales, y además son sociedades que son muy interesantes de cara a patrimonio, porque tienen actividad económica. Y en esa estructura de capital el socio, que al final sería como una especie de limited partner, busca tires de en torno al 15% aproximadamente. Cada uno de los vehículos solemos fasearla en 2 rondas. Una inicial a nominal, y una vez que el proyecto cuenta con licencia o tiene una serie de preventas, que si quieres luego te cuento, pues bueno, esos asumen una prima, porque asumen menos riesgo y además entra más tarde, y tienen una TIR algo menor. O sea, los de la fase 1 igual tienen un 18, un 19, y los de la fase 2 pueden tener un 14 así. Y el horizonte temporal de cada proyecto son 4 años. Solemos tener proyectos en división horizontal, es decir, que comercializamos todas las unidades, y entonces, por lo tanto, los socios promotores, cuando termina el edificio, se marchan, repartimos los beneficios y salen, y que Cora queda operando el edificio, dando la rentabilidad a todos estos inversores particulares que han comprado las unidades del edificio en división horizontal. Y tenemos el modelo habitual, que es un project finance, donde, bueno, pues entran unos inversores, compramos el edificio, lo estabilizamos 2 o 3 años de explotación, con la intención de luego venderlo a un family office o a un fondo institucional tipo Core, y bueno, pues la rentabilidad está en el upside. ¿Y cómo se traduce todo esto al mundo institucional? Pues para nosotros el family office sería el value add del institucional, con la diferencia de que no hay intermediación. Por lo tanto, no es que gane más que el institucional, nosotros al final estamos dando los mismos resultados. Lo que pasa es que al inversor final le llega lo mismo, por lo tanto nosotros nos permitimos esa rentabilidad extra que se pierde en el camino, dársela al edificio. Muchas veces la gente nos dice, joder, pues vaya edificios que hacéis y tal, ¿no? O sea, se salen un poco del marco del institucional, porque tiene un componente arquitectónico, yo creo que bastante potente, y luego a niveles de calidad pues vamos a niveles que yo creo que son muy buenos, a unos precios que bueno, yo considero que son bastante contenidos para todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es gracias a que, bueno, pues la TIR que damos va directo al inversor final sin que haya ningún intermediario, ¿no? Y luego pues el capital Core Plus o Core Plus sería los que entran en segunda fase, ya con licencia, tal, bueno, está ya a medio camino. Y el capital Core serían los inversores particulares, los que compran los apartamentos, los patrimonialistas. Muy bien. Roque, que buscan las rentabilidades del 6, entre 6 y un 8. O sea, en papel les podemos dar un 6, ahora mismo estamos viviendo la época dorada del turismo y las rentabilidades son muy, muy altas, ¿no? Es muy interesante porque en realidad me estás hablando de un producto financiero 100%. Sí. O sea, podría decirte que Categora también es banca de inversión. O sea, nosotros tenemos una cartera de más de 1.000 clientes y con una tasa de repetición muy alta, y que, bueno, pues con un ticket medio de 250.000 euros, y que es gente que es precisamente gracias a ellos cuando sacamos una promoción nueva y cuando lo lanzamos en unas condiciones pues ventajosas, pues nos permiten que las promociones nazcan con un 30% de preventas, y eso está muy bien. he visto por algún sitio que hay tasas de repetición de por encima del 20% de vuestros clientes, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero la innovación en vuestro caso, ¿tú crees que pasa más por el producto, por la experiencia o por el modelo de negocio? Yo creo que todo va unido. Es como cuando alguien decide quitar algo y no lo puedes ver como algo aislado. O sea, producto y experiencia. Te pongo un ejemplo. Te saca una botella de 1.000 euros de una botella de vino y te lo sacan en un vaso de plástico. O sea, todo tiene que estar unido, ¿no? Entonces, cuando haces un edificio muy bueno, tú esperas a que Roque y todo su equipo venga y dé lo mejor, ¿no? De hecho, vosotros, bueno, tenéis el departamento de Product, ¿vale? O arquitectura y diseño. Sí, yo cuando antes decía arquitectura y decía dentro del edificio, y hay una parte que también es la artística, que también se implementa mucho dentro de... ¿Y lo de Guest? De Guest Experience, ¿vale? Y el Guest tiene mucha relevancia. De hecho, efectivamente damos una rentabilidad final y todo, pero estamos para que nuestros clientes
quieren seguir viniendo y es parte de nuestro legado, ¿no? Que lo disfruten y que tengan esa consciencia. Entonces, a nosotros verdaderamente la parte de guest experience es muy importante. Tenemos claro que cuanto mejor valor nos den nuestros clientes, más tasa de repetición vamos a tener. De hecho, aquí en Coral Green City la tasa de repetición es altísima porque es un urbano, pero te vas a Nivaria, que es un vacacional, y tiene una tasa de repetición muy alta también. Bueno, de hecho hace la reserva cuando se marcha y eso es un valor muy añadido para nosotros. Cuéntame, Roque, ¿cómo funciona a nivel de ADRs? ¿Cómo funciona a nivel comercial? A nivel de ADRs tenemos dos partes, ¿no? Una parte que es la corta estancia y somos, bueno, pues podríamos decir un producto hotelero al uso. Lo que pasa es que disponemos pues, bueno, de las zonas comunes que comentaba Kepa y otros añadidos, ¿no? Lo que sí que verdaderamente tenemos es una parte que comentábamos antes, que es la larga estancia. ¿Cómo hacemos ese mix? Me refiero al mix que hacemos entre larga estancia y corta estancia, ¿vale? ¿Quién está ahí? Cuando hablamos de larga estancia, hablamos de una estancia de entre un mes y hasta máximo 11 meses, ¿vale? Cada vez tenemos más gente en media estancia, que es aquello que tratamos entre un mes y 3 meses, muchísima empresa, ¿vale? Y ese mix de mantener cuándo más y cuándo menos de una parte, antes lo mirábamos mucho y decíamos, oye, en agosto y julio y agosto tendremos que tener, el mix tiene que ser más corto, o sea, la larga se tiene que quedar más abajo. Ahora tampoco tenemos tanto problema, porque al igual que hacemos revenue y en corta, lo hacemos en larga. Hay un departamento también de revenue. O sea, antes estaba comentando que para todos los departamentos, que este experience es muy dirigido a que nuestro cliente disfrute al máximo, que cualquier incidencia se vea desde el primer momento, o sea, decirte, cuando está in-house, ¿vale? Eso se está mirando también. Bueno, y sobre todo yo porque igual, joder, la palabra guest experience, si lo llevas al mundo hotelería, todo el mundo se imagina ese departamento que te encuentras en un hotel de ¿qué planes quieres hacer? Te están intentando vender ahí el hacerte el día, ¿no? Nosotros lo llevamos por otro lado, es decir, guest experience al final trabaja la figura de superhost. ¿Y qué es un superhost? Bueno, pues es algo transversal en la compañía donde el superhost es hasta el jardinero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a casa de un amigo a dormir o tienes una cena, la figura de anfitrión, el de toda la vida, te abre la puerta, te cocina, te explica las cosas. O sea, no es lo mismo visitar un país cuando no conoces a nadie que ir a un país donde tienes un amigo y te va a llevar a los sitios que no están en las guías o te abre las puertas de su casa, ¿no? Pues eso es algo que el departamento de Guest Experience trabaja porque entendemos que tenemos que ser disruptivos, ¿no? Y lo que tiene que percibir la persona que nos visita es esa figura del anfitrión, pero no desde la parte de front desk, ¿no? No. Es algo que va, es transversal drena en todos los departamentos. Es una de las partes que tenemos en conciencia es vivir lo local, ¿no? Cuando vienes verdaderamente, además, el cliente que viene siempre, o sea, lo primero que te pregunta es, pero dime a dónde irías tú. Yo ya lo que pone en internet ya me lo sé, dime a dónde irías tú. Y es una de las cosas que bueno, de hecho tenemos dentro de Guest Experience, el departamento se ha creado, ¿no? Una guía local. Sí, keep it secret. sí, es keep it secret. De hecho, la entregamos cuando no es pública, solamente si te alojas. Y recomendaciones de los empleados de las personas que trabajan en la propiedad. O sea, de cualquier empleado puede hacer sus recomendaciones de cosas que conoce. Es como una revista donde pues yo aparezco en Nivaria porque, bueno, pues yo tengo digamos que en ese proyecto metí bastantes horas, ¿no? Y recomiendo pues el restaurante que me gusta, además el plato que pedía. ¿Y sale que lo recomienda qué? Sí, claro. Aparezco yo y aparece pues, Natalia, la GM, o sea, la manager. Y aparece cualquier compañía. Y además se me describe, pues eso, pues oye, pues una persona con hijos, tal, o sea, para que el que lo lea diga, pues mira, yo soy deportista y tal, y bueno, pues la recomendación de esta persona creo que encaja muy bien con mi forma de ser, ¿no? Y la verdad es que está guay. ¿Y cómo elegís lo que sale y quiénes salís? Bueno, la gente levanta la mano y en función de tal, pues decimos sí. Pero efectivamente hay bastantes propuestas. Sí, o sea, es decir, te estaba comentando Kepa, ¿no? Hay gente que está el deportista, está el foodie, está tal. Entonces, en función de cuáles son tus gustos, pues recomiendas y la gente... Soy Kepa, soy un papá. Sí. Y esto, es lo que me encaja. Si tienes 3 días, no te vayas sin pasar por aquí.
pues pásate y tienes que ver cómo florecen los almendros en Tenerife, porque es una pasada, o sea, cosas que la gente no... Qué bueno. Sí. Roque, me hablabas antes, estábamos hablando un poquito de la estructura de departamentos. Hay otro aspecto que me gustaría también tratar contigo y es básicamente qué porcentaje de venta tenéis por canal directo y cómo funciona o cómo es vuestro departamento comercial. Comercial. Yo diría que comercial ya no tenemos aquello que se conocía antes, ¿no? Las visitas, las agencias y todo eso. Vamos más a la parte de revenue. Pero en el directo que me preguntabas, estamos hablando que zona de beach, que hablábamos antes de Tenerife, estamos hablando de un directo por encima del 60, incluso el 70. Y esto tiene que ver con lo que te hemos dicho antes. O sea, el hecho de que el cliente repita y haga la reserva allí mismo es primordial. O sea, el hecho de que seamos ese superhost, que las personas estén allí mostrando cómo son cada una de las personas, que sea transversal, eso hace que el cliente quiera repetir y además que lo haga directo. Porque al final te sientes como en casa y dices, oye, ya no lo voy a hacer con un tercero, lo hago directamente. Por supuesto, luego aparte, nuestro departamento de revenue y marketing saben cómo hacer las cosas para atraer a esos nuevos clientes. Y por hacer un apunte, porque todo el mundo habla de qué porcentaje, me parece que se ha puesto de moda, ¿no? La disparidad. Sí. Es que yo tengo un 70% de canal directo. A ver, lo importante no es el porcentaje. O sea, yo estoy muy contento con Booking, con Expedia, te da mucha visibilidad. Lo importante es el net ADR, ¿vale? Sí. ¿Cuánto te dejas en el camino? Porque canal directo también tiene unos costes. Hay gente en marketing, ¿da? Nosotros tenemos un coste interno, pues aproximadamente, entre pitos y flautas, un 12%. ¿Sabes? Entonces, claro, pues ese número lo ponemos. ¿Y cuándo nos cobra Booking? El 12% a mí me gusta hacer esta incluido personal. Que es una parte importante. O sea, no SEO, SEM, todo lo que hay, agencias, todo lo que hay detrás, y el que lo haga por menos, que me llame. Entonces, claro, luego tienes que ver el net ADR, porque dices, joder, pues el canal directo es un 12, pero si tu ADR de tu canal directo es menor que el de Booking, estás haciendo el canelo. Entonces tienes que ver. En nuestro caso, y joder, pues ahí pongo en valor al departamento de marketing, es que incluso en canales dispares, pues bueno, pues nuestro precio del canal directo... No nos diferenciamos por el precio. Es mayor. Hay otros ¿por qué? Porque damos otras cosas. Sí, exactamente. Booking, Expedia, no estamos haciendo una diferencia de precios, sino de valores añadidos. Pero que el net ADR del canal directo no es menor. No, al contrario. Al contrario, es lo que quiero poner encima de la mesa. Hecho, eso es lo complicado, es que tu canal directo, el net ADR, descontando todos los gastos, sea mayor que lo que te ofrece un Booking. Con neto. Porque mucha gente, al final, lo que mete es canal directo, pero luego no mide. Y si no mides, estás diciendo, sí, real. Tienes un 70%, pero estás que con Booking estás ganando más. Sí, efectivamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y a nivel también, vamos a decir operativo, Roque, tenéis segmento urbano y segmento vacacional. ¿Cómo funciona a nivel de eficiencia y márgenes? Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte hablamos de liderar desde el aprendizaje, de evolución y de cómo se construyen empresas sin dejarse a uno mismo por el camino. Bueno, los márgenes van a depender mucho también del ingreso. Efectivamente, a cuanto mayor ingreso tienes que dar pues, un servicio mayor, pero es verdad que el margen en Beach actualmente es un margen muy grande. Pero tiene que ver porque verdaderamente el tipo de servicio que estamos dando allí es un producto, vamos, es que yo estoy encantadísimo con el producto que tenemos en Nivaria. En cambio, en un Urban o en un Flex como este, pues los márgenes son menores. Empiezas desde una parte que los ingresos son menores porque la ADR es menor, pero también tenemos la suerte de mantener pues, los costes diferentes, sin quitarle un ápice de servicio, porque seguimos dando esas experiencias. O sea, una de las cosas que comentaba antes, Kepa, no solo es el superhost, la parte de las experiencias, nosotros intentamos que ocurran cosas, y para que ocurran cosas ponemos cosas sobre la mesa. Yoga, tai chi, mindfulness, charlas. En este mismo edificio se hacen charlas de nutrición, deportivas. Sí, poesía. Eso tiene que pasar aquí. Cultura, la cultura es algo que es algo que tenemos que meter mucho en el edificio porque... Y eso la gente lo percibe, lo aprecia Sí, es otro de los valores, ¿no? Cuanto la marca... Claro, al final
En un complejo turístico tú tienes tu marca y tú tienes, bueno, pues tu personalidad, ¿no? En las ciudades es más difícil diferenciarte porque al final la ciudad marca mucho y la gente va mucho a precio. Tienes que tener una personalidad, yo creo que muy, muy potente para que la gente diga, ojo, pues mira, me compensa Y no es solo... pagar 15 euros más, 20 euros más por ir ahí, ¿no? Me parece súper interesante lo que estás planteando de cómo funcionan las marcas en urbano versus en vacacional y cómo el cliente en urbano sí que... No, totalmente. Ubicación, precio, a no ser que tengas algo, y que algunas marcas lo han conseguido, que diga, no, yo quiero ir aquí y estoy dispuesto a pagar más, ¿no? Y eso es la marca lifestyle, ¿no? Tiene que ver mucho con la estancia media, ¿no? O sea, en el urbano vienen a estar entre muy poco, o sea, un día, 2, 3, o sea, para marcharse y lo que quieren ver es la ciudad y atraerlo. Y no es solo, cuando hablamos de esos eventos, no lo hacemos solo para nuestro cliente que se aloja con nosotros, sino también para el externo. O sea, eso que te hemos comentado de lo local, a nosotros nos gusta que aquí pasen cosas y queremos atraer verdaderamente eventos de la ciudad. O sea, nosotros ahora que estamos en Vitoria, durante los eventos que ocurren aquí, la Skena Rock Festival, montamos algún evento. Durante el Ironman montamos algún evento. Son edificios abiertos a la ciudad. Sí, es lo que era. Que están hechos para los que nos visitan, pero también para el barrio. Porque cuando pues, decimos, joder, uno de los estos, live like a local. Pues, si el local no llega al edificio, pues no hay nada. O sea, Poca live. Poca live, eso es. Sí, sí. Retomamos que me he quedado con una en el tintero antes. Cuando hablábamos de canal directo, Roque, entiendo que también las medias y largas estancias, bueno, entiendo o no entiendo, hay una venta de canal directo que solo. A ver, es verdad que haces una inversión a través de publicidad, es decir, de los medios que hay, pero actualmente, o sea, es verdad que existen plataformas de media y larga estancia, pero no son tan potentes y al final hemos funcionado mucho, primero por comercializar, hablarlo con las empresas de las zonas para traerlas y comentarles cuál es nuestro producto, ¿vale? A nivel instituciones incluso también se han hablado con ellos para que conozcan y den esa información a empresas. Porque es que el tema es que no existe este tipo de producto. No sé si antes lo comentábamos, pero los hoteles siempre, antaño cuando una empresa necesitaba mover a alguien a una ciudad durante un tiempo, pues iba a un hotel. Ahí en el hotel podía alojarse, pero todo el resto de servicios, comida, cenas y lo que fueran, tenía que hacerlas o en el hotel o externas. Aquí, como construimos apartamentos, todas tienen su cocina, pueden disfrutar de generarse su propia rutinas, es decir, no tienes que estar al horario del externo y eso hace que estén con nosotros. Claro, de repente mostrar eso, dices, joder, ¿quién te daba la oportunidad de estar 2 meses a mi bola? O sea, pudiendo hacer yo mis rutinas. Y no solo eso, si espacios comunes para poder decirte, los apartamentos tienen su tamaño, y decirte, pero aquel que quiera de repente decir, oye, mira, hoy no quiero trabajar más en mi oficina, ¿vale? Pues me voy al rooftop, bueno, aquí lo tenemos, o me voy a la zona de patio, o a la zona de coworking, y esos son valores que están dentro aquí, o usos que pueden utilizar nuestros clientes aquí dentro. Roque, y esta comercialización de medias estancias y largas estancias, de 3, 6, 11 meses, entiendo que también hace que sea mucho más resiliente a ciclos bajos de mercado turístico. Hombre, efectivamente sí, ¿vale? Cuando lleguen, porque ahora estamos en un buen momento, ¿no? Pero ni aún así, es decir, aún estando en ese buen momento, eso también se traslada a esta parte de la media y larga estancia. Antes te comentaba, también se hace revenue de esa parte de la larga estancia. De hecho, el precio medio ARM, o queremos llamarlo, de lo que es el mensual, en comparación con el año pasado ha subido en más del 20%. Y no es por cómo está la ciudad, sino también por lo que es el tipo de cliente que nos está llegando. No, ¿vale? Demanda, vas a una marca, ¿no? Sí, es decir, empiezas, te conocen y decir, oye, yo donde verdaderamente quiero estar es un sitio donde me permita tener los servicios que te he comentado antes, no solo poder alojarme y tener que hacer todo lo demás fuera. Puedo estar a mi bola cocinando en los horarios y en las que a mí me apetecen, teniendo el desayuno que yo quiero, que no, oye, es que a mí todos los días buffet no me apetece, y además teniendo los servicios de poder hacerlo donde quiero. Entonces, esa boca a boca que hay entre las empresas y también nuestra parte de trabajar, es decirte, cuando hacemos SEO no lo hacemos solo para la corta estancia, lo hacemos también precisamente para la larga estancia, ¿vale? La marketing hace inversiones en esto. Cuando las necesitamos y cuando llega la campaña, sabemos que cuando llega septiembre, antes por supuesto, ya en agosto estamos
haciendo, vamos a posicionarnos en esta parte. Si bien es verdad que, bueno, que una parte comercial, en esta parte está el departamento de Revenue, ¿vale? Mi compañera Estíbaliz, están haciendo un grandísimo trabajo contactando con las empresas locales para cuáles son sus necesidades y decirle, mira, tus necesidades te las cubro y además te doy esto. Kepa, y esto que está comentando Roque ahora mismo entiendo que también condiciona bastante la ciudad en la que vayamos a abrir un nuevo negocio, ¿no? También que si tienes un circuito, un tejido empresarial... Eso ayuda, eso es muy importante. ¿Qué tipo de ciudades? Bueno, pues 200.000 habitantes, ya solamente el mercado local, o sea, no solamente la industria, porque aquí tenemos desde gente que se ha divorciado, que hacen lo del nido, y una semana yo voy y el otro tal, o sea, de esos tenemos varios, ¿no? Alguien que está haciendo una reforma o te viene una familiar que te viene a visitar, ¿no? Entonces, claro, el mercado tampoco tiene soluciones para gente que necesite alojarse 3, 4, 5 meses. Primero, la ley de arrendamientos urbanos, el mercado residencial, fatal para medias estancias porque bueno, pues básicamente al final no existe y luego los alquileres normalmente son para muchos años y lo que te encuentras en el mercado, muchos pisos están hechos harina y luego los apartamentos, la vivienda vacacional con el calor del turismo no quiere oír de medias estancias, es que ya su caladero es el turista, por lo tanto en las ciudades al final cuando alguien necesita 3 o 4 meses, pues bueno, pues una solución como la nuestra en un flex, porque en un urban no lo hacemos, pues es muy buena. Eso sí, necesitas edificios grandes por economías de escala. No puedes hacerlo en un edificio de 20 apartamentos, no, te sale mucho mejor hacerlo como apartamento turístico. Por eso aquí buscamos esa hibridación, porque lo más rentable sería alquilar todo esto en corta estancia, como si fuese un hotel. ¿Qué ocurre? Que si tú creas una comunidad, le das valor al edificio. Porque el visitante también lo va a apreciar y eso se nota en el ADR. Y luego, tener parte de tu negocio en un tejido que te está nutriendo y te está cubriendo un cash flow es muy bueno, sobre todo por la estacionalidad. Y luego, pues fenómenos que puedan pasar, por ejemplo, pues yo qué sé, la pandemia. Pues hemos sido los pocos que hemos tenido los edificios llenos, hemos cumplido con las rentas fijas y eso para los clientes era una cosa que hablaban con los demás y los hoteles han estado vacíos. Entonces, lo más rentable, hacer hoteles cuando el turismo va muy bien. Pero esto de hibridar es algo muy, muy interesante, ¿no? Das un servicio a la ciudad y por otro lado, pues el que viene a visitar ve, joder, aquí hay una vecindad, aquí hay gente, hay buen rollo, ¿no? Se respira, pues bueno, familiaridad o bueno, y eso es algo que bueno. Que respondes a un cambio social, ¿no? Sí, es que existen... Yo antes de estar aquí no las conocía, no sabía que había esas necesidades, no las veías. Efectivamente hay un cambio social, lo que has comentado. El ver esta necesidad de la media estancia, es que ni creía que existía. Es decir, bueno, pues no hay eso y ahí hay una amplia necesidad. O sea, de hecho creo que no se sabe la que hay. Y la que va a haber. Y la que va a haber. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? El cambio social de... E incluso menos necesidad de propiedad. Menos necesidad de propiedad. Bueno, el slow traveler es un fenómeno nuevo que va... Tú vas y, oye, mira, que yo me quiero ir a París 3 meses. Muchísima porque gente, me quiero sentir como un parisino, ¿no? Muchísima gente de que quiere ir a vivir la ciudad, que es lo que intentamos aquí. O sea, que precisamente es lo que se intenta... Nómadas, slow travelers, pero no sean... solo guiris, o sea, tiene que haber también gente local, porque eso enriquece. Claro, si lo que estás buscando es sentirte como un local, lo mejor está rodeado de locales, claro, evidentemente, ¿no? Aquí el gimnasio, que tenemos la suerte de tener un gimnasio de 4.000 metros cuadrados, ¿no? Pues qué mejor que, cogerte unas zapatillas y está incluido en el precio. Tú te puedes meter en cualquier clase. De hecho, he visto mucho cliente deportista. Sí, bueno, eso es algo. Hombre, es que ese es al final ese factor diferencial, ¿no? El que es deportista va a venir aquí, porque esas instalaciones no las va a encontrar en ningún sitio en Vitoria. El hecho de ir a un gimnasio y encontrarte y meterte en una clase con vitorianos, pues eso es living like local. Muy bien. A ver, yo tengo una pregunta que me dejó para ti, que para Joaquín Ausejo. Estamos hablando de un montón de cosas distintas, pero yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hace determinante a tu compañía? Joder, es una pregunta... Yo creo que... A ver... La mayor diferencia, o donde yo veo que es el
si pensamos en Cora, pues bueno, pues hay muchas marcas, ¿no? O sea, Lifestyle, o sea, nosotros tenemos nuestra receta, pero no... Y Categora, bueno, Categora nos hace diferentes, pues cómo estructuramos el capital y ese acompañamiento de las familias y la división horizontal. En eso sí que creo que somos un poco diferentes, ¿no? Pero yo creo que es más, la diferencia viene desde dentro, el liderazgo, las personas. Eso es lo que yo creo que nos... Yo iba a o decir por lo menos, mismo, a nivel de Cora es lo mismo, o sea, el creérnoslo, porque verdaderamente yo, en el equipo que veo, digo, o sea... el ser auténticos, el que te lo crees, te lo llevas y te lo haces tuyo, y trabajar ese liderazgo desde el servicio y de intentar conseguir la mejor versión de la gente que nos rodea. Es un tema cultural. Pueden otras compañías que digan lo mismo, ¿no? Pero yo lo siento de verdad como algo que es lo que mueve el motor de Cora y de Categora, y el que nos hace, pues bueno, únicos o diferentes, ¿no? Puede ser que antes comentabais, bueno, habéis puesto algunos ejemplos, pero también es porque las decisiones aquí son participativas, ¿no? ¿Qué palabra lo ha nombrado así, pues un poco por encima, pero una de las partes aquí que buscamos es, cuando hablamos de, como antes de preguntar, ¿cómo te hacías en la central, no? La central son servicios centrales. Nosotros estamos al servicio de que lo que necesite la propiedad, el GM, el director de cada propiedad, tiene unas necesidades, pues de producto para una mejora o de marketing para vender algo nuevo que está saliendo en la propiedad, o de revenue para darle, oye, mira, creo que aquí podemos mejorar. Entonces, están al servicio. Y esa parte es un poco quizá lo que da sentido, ¿no? Que son las propiedades. Y en las propiedades mismas también son transversales. O sea, decirte, todas las personas también allí... El liderazgo viene Sí. desde la propiedad, no desde la central. Muchas hoteleras las decisiones las toman las centrales, ¿no? Y los directores de los complejos están a ejecutar, son soldados. Aquí no. Aquí lo que buscamos es que ese liderazgo lo cojan desde la propiedad, porque son los que de verdad pueden empujar, y lo más importante para ellos, desde que se levantan hasta que se van a la cama, es ese complejo. O sea, los que están en Ibaria, y estoy hablando de las 50 Y porque lo personas conocen, que están o sea, ahí, es que están viviendo ellos. para ellos es lo más importante. Yo no puedo pedir que al departamento de marketing cuide en Ibaria como si fuese su bebé, porque al final en la central tenemos muchos bebés. Pero lo que sí puedo pedir es que desde Nivaria exijan al departamento de marketing el mejor servicio, hacerlo mejor, más rápido y más barato. Entonces hace falta un liderazgo desde la propiedad, y para eso hace falta GMs buenos, o sea, que tengan criterio y que tengan exigencia y que tengan proactividad para exigir a servicios centrales todo lo que necesiten y ser el mejor complejo, porque al final el liderazgo es, oye, mira, es que yo aquí vengo a ser el place to be. Me gusta lo que estáis hablando porque a veces da la sensación de que muchas estructuras corporativas son un poco menos que o auditores o cosas aquí. Aquí el que manda, tú lo llamas la propiedad, es el hotel, es la unidad de negocio, sí, y vosotros sentís que estáis como corporativo al servicio de ellos. Es un reto, ¿eh? Sí. Es un reto porque cuando una industria ha funcionado de la otra manera, es muy difícil encontrar a gente que piense de otra manera. O sea, cambiar el chip es muy difícil. Hay mucho vicio adquirido. Entonces, claro, ahí necesitas de coaching, de sesiones, y por los dos lados. Porque también desde la central a veces, pues, hay que darles espacio también. O sea, es muy complejo todo esto. Claro, pero me estáis girando la cabeza porque, claro, si ahora me lo llevo, vuelvo a incidir en lo que comentábamos antes, al mundo, vamos a llamarlo como más institucional, ¿vale? Donde coges marca, estándares. Sí, estándares, SOPs, es sí, hacer sí. así. El giro es otro rollo. Aun cuando la fuerza de marca para vosotros es clave. O sea, Cora... Pero cada Cora es diferente. Eso es. Si te cojo una marca, y no voy a decir una porque igual luego me canean, se estandariza mucho, ¿no? Aunque tenga mucha personalidad, aunque sea un lifestyle, ¿no? Nosotros lo que buscamos, y eso también es un reto, y ya veremos si lo conseguimos o no, ¿vale? Porque todavía, bueno, pues tenemos mucho que demostrar, ¿no? Es que cuando tú vienes ahora estás en Vitoria y te gusta, cuando vayas a Pamplona, que te encuentres algo diferente, que te sorprendamos. Porque lo fácil sería coger esto, replicarlo en Pamplona y ya está. Lo que queremos es que quieras más, que quieras saber más de Cora, que quieras cuando vayas a Pamplona decir, jo,
es que me van a romper la cabeza, o sea, va a ser otra cosa. Claro, y manteniéndonos en ese mundo más institucional, claro, también te diría, si ahora en vez de ser ese inversor institucional soy una marca lifestyle que quiere escalar, hay dos parámetros que son fundamentales, que son el volumen y la estandarización. Vosotros entiendo que esa flexibilidad de corta, media, larga estancia os juega un parámetro distinto, el volumen para vosotros es distinto. La estandarización también, me lo estás contando. Bueno, los estándares tiene que haber una compañía de muchos empleados, tiene que haber, ¿no? Los estándares, pero luego a la hora de llevar a cabo esa personalidad tienes que dejar que bueno, pues desde propiedad puedan elegir también su camino, ¿no? Es complicado. Y luego están los tiempos, que cuando más estándar es algo, más rápido puedes, entre comillas, puedes ir, ¿no? Cuando quieres hacer cosas únicas, al final ahí entra un poco la artesanía. Pero la gente paga por... Es que la gente quiere eso. Esto probablemente sea lo más difícil a la hora de crecer, mantener esto que paga. Por eso nuestro crecimiento está limitado. Esos 4 o 5 son las 4 o 5 balas que tenemos. O sea, no podemos... O sea, a la hora de elegir un suelo, a la hora de elegir... O sea, tenemos que dimensionar la compañía para que podamos hacerlo igual de bien, ¿no? Casi cada proyecto es un prototipo. Entonces, ¿cómo consigues no perder esa frescura? Pues primero, poniéndote límites en el crecimiento, dimensionando a la compañía para que tenga los suficientes recursos y talento para llevarlo a cabo y ir dando esos pasos, pero no de manera desbocada. Ahí está el talento, o sea, esa parte de darle la fuerza al director, al GM, ¿no? Que le llamamos nosotros, para que verdaderamente consiga eso. Se aportan unos valores, nosotros efectivamente trabajamos dentro de un marco de Cora Living, que pues es la marca, pero esos valores son los que son los que se hablan con el GM para que precisamente sea él el que luego allí, en el complejo, sea el que los traslade. Y él es el que entonces otra vez, o sea, no tienes una necesidad, porque él mismo, el GM que está en casa, o sea, es el que ya traslada esa parte. Como él es el que va a conocer cómo está la plaza, qué es lo que necesita de su complejo, su propiedad, es lo que va a pedir para que... Sí, y a todos los GMs que anhelan eso, aquí estamos. Sí, necesitamos, sí, y gente con ganas, y que sean ellos los que lleven la batuta. Efectivamente. Kepa, me ha gustado mucho la frase que has dicho, dice, cada proyecto es un prototipo. ¿Por qué? Pues porque esto creo que tiene mucho de aprendizaje. Y errores también, Ahí me gustaría entrar en esas dos cosas, pero una cosa que antes me ha quedado ahí en el tintero era... Este edificio es un Passive House, habéis aprendido cómo funciona Passive House, de hecho me lo has hecho detalladamente a nivel técnico. ¿Eso significa que ya los siguientes que vayáis haciendo van a ser Passive House? Depende de la zona geográfica, es decir, del clima. Por ejemplo, un Passive House en Levante no tiene sentido, porque bueno, pues primero está la humedad, luego está bueno, pues la brisa, en la costa pues igual tiene menos sentido, ¿no? Aquí el ambiente es mucho más seco y veíamos que tenía más sentido. En Pamplona, por ejemplo, vamos a hacer un edificio Passive House sin pasar la certificación Passive House, porque bueno, pues lo importante yo creo que es el hacerlo que lo que es la certificación, ¿no? No le damos tanta importancia. Mejor utilizar el dinero en otras cosas. Pero bueno, yo creo que cada región tiene su propia solución. O sea, y luego respecto a los errores, claro, por supuesto, siempre se cometen y de los errores hay que aprender, ¿no? Pero yo creo que la clave es no hacer experimentos. Es decir, no nos gusta hacer cosas y que seamos los primeros en hacerlo, sobre todo en este tipo de edificios grandes. Tú puedes hacer un experimento con algo pequeñito, pero cuando tienes inversores detrás, cuando tienes tal, no lo haces. Nosotros aquí cuando hicimos el Passive House metimos la preinstalación, o sea, decimos, si falla, tenemos el plan B, ¿vale? Por eso nos animamos. Y luego el hecho de tener suelo refrescante te da mucha tranquilidad, porque en Bilbao, por ejemplo, eso no lo puedes hacer por el punto de rocío y tal, es algo más complicado, ¿no? Entonces aquí sí que nos animamos, tenía mucho sentido. Yo me he convertido en un técnico casi, o sea... ¿De Passive? Sí, del Passive. La verdad es que sí, he tenido horas dentro del EBMS que tenemos, donde mirando verdaderamente cuál es buscar el máximo confort, ¿no?, para nuestros clientes, y buscando ese punto medio entre punto de rocío, humedad relativa. Es
la verdad es que tener conocimiento de eso a mí me ha gustado mucho. A ti todo lo que es aprender... Sí, en esa parte, pero la verdad es que me he convertido en... No, pero ahora además hemos desarrollado in-house, tenemos un departamento de software, un gemelo digital. Un gemelo digital al final no deja de ser este edificio digitalizado, donde tenemos todos los parámetros, toda la sensórica del edificio lo recogemos, y durante los primeros 2 años lo que es el ajuste del BMS de este edificio, el BMS es el Building Management Software, que es el software que gestiona el edificio, lo hacemos de forma manual. Es decir, oye, pues en función de la temperatura que hace en la calle, pues tienes que ir tocando varias ciertas variables, ¿no? Pero ahora lo que estamos haciendo es recoger toda esa información, el histórico, aprender de aquellas acciones que hemos llevado a cabo, y el siguiente paso es esto, entrenar una IA, un algoritmo predictivo básicamente, para que automatizar todo este proceso y que vaya prácticamente solo, ¿no? Y te permite todavía optimizar más y luego pues evitar errores, ¿no? Errores humanos que se dan, ¿no? Y nosotros tenemos que estar supervisando. Y bueno, son cosas interesantes. O sea, ese espíritu de aprendizaje creo que también es un valor diferencial importante, ¿no? Esa inquietud por... Pues Roque, mira, una cuestión. Comentabas antes un poco que casi que te has convertido en un técnico, en un ingeniero de ambientes. A mí me gustaría saber en este proyecto qué cosas has descubierto de ti a nivel personal que no te esperabas. ¿Qué es lo que has descubierto tú aquí? A nivel personal me refiero. Quizá, bueno, tener conciencia del valor que sí que tengo. Hasta ahora ha sido como, bueno, yo vengo de hotelería, que te comentaba antes, y he trabajado en hoteles más pequeños, y de repente, bueno, entro aquí por medio de un compañero que me da la oportunidad. Empiezo como director de este hotel, en Coral Green City. Consigo, bueno, ahora estoy de director de operaciones en este gran proyecto que viene ahora de todas estas aperturas, y tomar conciencia de eso, de que, bueno, que está ahí ese valor, que lo aporto. Muy bonito. Kepa, tú que has emprendido y creo que le has echado mucho coraje a muchas cosas, a mí me gustaría saber algún aprendizaje que hayas hecho de aprendizaje, me refiero a nivel emprendedor, para alguien que quiera emprender. Bueno, lo primero de todo, si vas a emprender, es asegurarte que eres capaz de darlo todo. O sea, porque el papel lo aguanta todo y las cosas se complican. Y bueno, emprender implica mucho sacrificio, ¿no? Pero nunca sin olvidar el equilibrio interno. Uno tiene que estar bien, tiene que cubrir sus necesidades básicas, porque si no, pues bueno, luego te puedes arrepentir, ¿no? Y creo que esos 2 puntos son importantes. Es decir, mira, tienes que saber que si te metes aquí lo vas a tener que dar todo y vas a tener que renunciar a unas cuantas cosas, pero no te olvides de esas necesidades básicas. ¿Qué cosas son las que a ti te equilibran? A mí me equilibra la familia, mi mujer y mis hijos, la música, el deporte y la cocina. Amigos y cocina. Y si me falta una cosa de esas, lo empiezo a notar. Entonces me encargo, o la gente que me quiere se encargan de que esté bien servido, ¿no? Y yo creo que es una buena... No es algo que, bueno, pues lo vas aprendiendo, ¿no? De gente, y la verdad es que a mí me sirve mucho. Pues va a pasar por el podcast Félix García Hernán, que tiene una historia brutal para contar, y me gustaría que me dejaras una pregunta para él. Bueno, pues bueno, ya que hablamos de propósito, ¿no? Del de Catégora, ¿no? Pues es una pregunta que me gusta hacer, ¿no? ¿Cuál es el legado, ¿no? que te gustaría dejar? Muy bien, muy bien. Pues os tengo que confesar que estaría horas y horas hablando con vosotros, pero bueno, creo que vamos a llegar ya al término de la charla. Me ha encantado, solamente me queda que cualquiera de los dos me haga una recomendación de lectura. Esta pregunta sabía que la ibas a hacer, porque la de siempre. Sí, a mí me suena. Yo, de hecho, no voy a hacer ninguna recomendación. Te voy a decir cuál estoy leyendo, que es El poder del desorden.
El poder del desorden, tú, la persona más ordenada del mundo. A lo mejor es por eso. Sí. ¿Y te está gustando? Sí, me está gustando mucho. La verdad es que me está gustando mucho. Habla mucho de, bueno, sobre todo de la parte de, bueno, no he sorprendido porque no habla mucho del desorden, habla mucho de los grupos, habla mucho de... ¿Ha salido lo de Trump? Todavía no he llegado a esa parte. Todavía no he llegado a esa parte. Que tú eres un gran lector. Sí, a ver, a mí yo leo, bueno, bastantes libros de management y de algunos CEOs, ¿no? que me puedan inspirar. Y hay uno que me gustó mucho por la época, que es, bueno, pues del CEO de Patagonia. Ah, buenísimo. Let My People Go Surfing, o deja que los míos vayan a surfear, ¿no? Que mi gente vaya a hacer surf. Y es de Yvon Chouinard, que bueno, pues es un emprendedor y un CEO y fundador de Patagonia, que vende, bueno, material deportivo de escalada y de ropa, y que era una persona que, estamos hablando de que es una persona que tiene 70, 80 años así, o sea, es una persona ya mayor, y que fue en contra de muchísimos valores americanos, ¿no? de coger una empresa, de llevar la bolsa, ¿no? Hizo todo lo contrario, empresa familiar, muy fiel a sus valores, a sus convicciones, fue muchas veces a contracorriente y con una manera de cuidar de su gente y de una cultura de empresa muy de ahora, pero hace 40 años y merece la pena porque es súper interesante, vamos. Brutal la historia y su dedicación al planeta. Al planeta, muy unido a que tenemos un planeta y que hay que cuidarlo. Muy bien. Sí. Pues Kepa, Roque, me ha encantado hablar con vosotros. Estoy tremendamente agradecido y creo que me llevo muchísimas cosas para apuntar y yo también intentar aprender, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. A ti por darnos la oportunidad y bueno, nosotros muy contentos de haber participado en Lobby Talks porque bueno, pues, se aprende muchísimo. Yo muy agradecido. Es un podcast que sigo. Estoy a la espera siempre ese jueves para escuchar. Pues muchísimas gracias, Roque. Este te va a gustar, ya verás. Sí, seguro. No sé si mi voz me va a gustar, pero seguro. Seguro que sí. Emprender no va de tener todas las respuestas, va de aguantar cuando nadie te aplaude, de saber qué te equilibra cuando todo va bien, porque el equilibrio personal también es una decisión estratégica. Y Kepa lo dice con claridad, emprender es trabajar duro, aunque también cuidar eso que te hace mantener los pies en el suelo, porque crecer sin equilibrio no es progreso, más bien es desgaste.